Pues son varias las posturas en el Congreso de la República. Hay quienes hablaban de una vacancia. En el caso de Gerí no corresponde porque es un presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. Y uno de los que promueve censurar a ese presidente del Congreso es el congresista Eduard Málaga, quien nos acompaña como primer invitado esta noche aquí en Prueba de Fuego. Congresista Málaga, muy buenas noches. ¿Qué es lo que se dice en el Congreso de la República? ¿Cómo se están, digamos, agrupando los congresistas en base a las distintas reacciones que puede haber generado en el Parlamento el escándalo de lo que ahora se ha conocido como el Chifa Gate? Gracias, Mávila. No quiero empezar sin antes sumarme a la expresión de fastidio, de molestia, de disgusto por lo que estamos viviendo y que, como bien has señalado, tiene un origen el día 26 de julio en que se eligió a Gerí como presidente con ciertos criterios, supuestamente, abriendo la puerta a todo lo que ha pasado después. La reacción en el Congreso, hasta donde te puedo decir, con los colegas con los que he hablado, es prácticamente unánime. Nadie está realmente defendiendo a Gerí. Mínimamente te van a decir que ha cometido un gran error, pero la mayoría están indignados porque además hay que decir que no es que de pronto el gran estadista ha cometido un error, sino que ya se sabía cómo era el señor Gerí. ¿A qué se refiere cuando usted dice que ya se sabía? Cuando se eligió a Gerí, o cuando finalmente la decisión del Congreso por la sucesión constitucional le encargó, no revisó a quién se colocaba en Palacio de Gobierno, ¿se habló de esto? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué se dijo en ese momento y qué advertencias fueron las que se hicieron? Varios salimos a criticar concretamente su inexperiencia, su falta de capacidad, la mochila pesada que cargaba por 2 denuncias, una de violación que fue archivada rápidamente a su ingreso a la presidencia y la otra por supuestamente recibir coimas él o su equipo en la Comisión de Presupuesto a cambio de favorecer ciertos proyectos. Y lo dijo el finado Carlos Anderson también, que se le conocía a Gerí mucho por esa manera de hacer política, afecta al lobby, afecta al intercambio de favores y de favorecimientos. Entonces, con toda esa imagen, Mávila, sin embargo, la mayoría congresal decidió apostar por Gerí como presidente del Congreso. Y luego, en realidad, el punto cero, digamos, de esta tragedia que estamos viviendo hoy fue, y la responsabilidad del Congreso, el 10 de octubre, porque tuvimos la oportunidad de elegir a alguien mejor. Alguien dirá, no, que era la transición. Esa mesa pudo renunciar para dar paso a una nueva, en donde hubieran podido convocarse a personalidades contradictorias limpias y destacadas, como por ejemplo la doctora Echaíz, el congresista Cueto, el congresista Williams, el congresista Quiabra. Se habló de varios candidatos que definitivamente tenían mucho más peso, más experiencia, más templanza y a todas luces más madurez. Y menos cuestionamientos, por supuesto, imagino. Por supuesto. Y sin embargo, a pesar de todo eso que se dijo en su momento, Mávila, la mayoría congresal decidió hacerse la vista a un lado. Y bueno, mi hipótesis por lo menos es que esto se hizo por conveniencia. ¿Conveniencia? ¿Pero a quién le convenía colocar a Gerí? Porque Gerí es una persona, y ya lo dije también públicamente, que su estilo de hacer política es no pelearse con nadie. Es conseguir el favor de todos, es hacerse amigo de todos y sacar, digamos, la mayoría de iniciativas que convengan a todos. Entonces, no sienta postura... ¿Que convengan a todos? Claro. A ver, porque reunirse con un empresario, ¿no? Ser coautor de un proyecto de ley que indirectamente o directamente beneficia a una empresa también vinculada a este empresario y otras perlas, no es que lo beneficie a todos, lo beneficia a él. Claro, a cada persona con la que trata. Claro, ¿de qué manera lo beneficia? Porque no creo que esto lo haga simplemente por el gran aprecio, amor de hermano que pueda sentir por el señor Chiguayán, para ayudar a Chiguayán, porque no sé, alguna vez le salvó la vida. Algo tiene que recibir Gerí, no podemos ser tan incautos. Algo tiene que ganar. O no le gusta pelearse o no sabe decir no, pero me quiero referir a antecedentes políticos. Por ejemplo, cuando hubo que trabajar la vacancia del señor Castillo, censurar a diversos ministros, el señor Gerí nunca tenía una postura, no tenía tampoco esa postura de control político porque no quería chocar con nadie. Cuando él era presidente del Congreso y el señor Santibáñez era ministro y lo volvieron a poner después de ser censurado,
Él dijo que era un asunto secundario, que eso no importaba, que era trivial. Entonces, y ahí te das cuenta cuál es la postura que él suele tener ante temas importantes. ¿Por qué no se opone radicalmente a la minería ilegal? Y ese es otro escándalo del cual nos está hablando mucho. Está el Chifagate, pero también está el hecho que las designaciones recientes en el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, sí, respecto a la formalización minera, están recayendo en personas vinculadas. Recuérdenos lo que ha pasado en el MINEM, por favor, para que nuestros televidentes estén al tanto también de ese otro lado, porque hemos escuchado al exministro Herrera Descalzi bastante contundente con relación a lo que ha ocurrido. Por supuesto. Hay una dirección en el Ministerio de Energía y Minas que se llama la Dirección de Formalización Minera, que es la encargada de diseñar, evaluar, proponer instrumentos como el Reinfo, ¿no? Una política para que los ilegales o los informales pasen a la formalidad, paguen impuestos, no contaminen, etc. ¿Y a quién ponemos a cargo de esa dirección? Pues normalmente debería ser una persona competente, capaz, libre de cuestionamientos y de conflictos de interés. ¿A quién ha puesto el señor Gerí? A una persona con antecedentes vinculados justamente a la minería informal e ilegal. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que hay un fuerte lobby de los mineros ilegales que han penetrado el MINEM. Y también se ha involucrado, lo que se dice es que hay un asesor del tercer vicepresidente Ilich López, que prácticamente le da órdenes al ministro. Eso también debería investigarse por el bien del señor Ilich López para que se limpie su nombre, pero lo que está quedando claro es que hay una serie de intereses externos a la labor del Ejecutivo que pueden ser lobbies de economías ilegales o pueden ser empresas chinas, que acuérdate que nunca una empresa china es privada porque siempre están vinculadas al partido, entonces tiene que ver con geopolítica, que están penetrando y manipulando y favoreciendo intereses dentro del Ejecutivo. Eduardo Málaga, comentarios. Bueno, yo creo que nos estamos yendo por las ramas. Pasa a un segundo plano la discusión de exactamente de qué hablaron, porque lo que está en discusión aquí es la actitud del presidente, el hecho de haberle faltado el respeto, como bien has dicho, a la investidura presidencial, yendo a escondidas, a un chifa de un amigo del cual él sabía definitivamente que tenía todos estos problemas de intereses y de conflictos de intereses por ser contratista del Estado, estar vinculado a grandes empresas chinas. O sea, no es que el señor Gerí no lo sabía. Si lo sabía, ha debido abstenerse de esa conducta. Si se hablaba de la amistad peruano-china, esa es otra excusa realmente ridícula, porque para eso están los canales diplomáticos. Relaciones exteriores deben estar echando chispas en este momento porque se está hablando de que el presidente puede ir pues, a organizar y a manejar la amistad peruano-china por cuenta propia. Usted está pidiendo... Perdón, solamente sí, para cerrar este tema. O sea, básicamente yo entiendo que el abogado señor Johnny Yang va a querer, obviamente, deslindar y limitar las responsabilidades que pueda tener él. Pero estamos hablando del presidente, finalmente, y de su actuación como tal, de la manera en que ha frivolizado el cargo y del hecho de que no sabe manejar las cuestiones de conflicto de interés. Más que frivolizado, ¿no? Podríamos Lo decir, pisoteado, por supuesto. Más que frivolizado. Ahora, usted está pidiendo, ¿por qué no cree en lo que dice el presidente del Congreso? Que en medio de un proceso lo mejor sería esperar a que termine el mandato de José Gerí, que deje el cargo y que entonces se pueda ya proceder a las acusaciones, investigaciones y demás, pero que permanezca en la presidencia, que es el argumento del presidente del Parlamento. ¿Usted considera que hay que censurarlo? Por supuesto. Yo creo que así como el electorado hoy pide mano dura contra la delincuencia y cero tolerancia contra la corrupción, el Congreso no puede hacerse de la vista gorda y decir, bueno, ahora no me importa, no tengo cero tolerancia contra la corrupción, la voy a perdonar porque solamente faltan unos meses. Yo discrepo radicalmente de mi colega Rospigliosi, lo he escuchado hablar. Me parece que, no sé, yo siento que quizás Fuerza Popular no tiene interés en dejar ese cargo porque obviamente él perdería también este cargo. Y también hay una teoría conspiranoica que está dando vueltas diciendo que hay sectores interesados en vacarnos, en sacarnos de la mesa porque quieren poner a Ruth Luque de presidenta. Decir, por favor, vamos, ellas no tienen los votos para llegar siquiera a presentar una candidatura. Así que seamos más serios y de lo que se trata acá es de entender también, Mávila, que cuando se vacó a Dina Boluarte, también hubieron las voces que llamaron a decir, cuidado, que la estabilidad y no sé cuántos, pero finalmente la economía peruana es tan fuerte, es tan sólida, que toda esta inestabilidad política no está afectando el tema del trabajo, el tema del crecimiento. Hubo una discusión, ¿no? Hasta antes del señor Castillo, recordemos todo el análisis que se ha hecho en los últimos tiempos con relación a si se procede a denunciar en el ejercicio a un presidente de la República. 117. Exacto, el famoso 117.
¿no?, que tiene que respetar el cargo. Yo creo que a eso es a lo que apela el señor Rospigliosi. Entonces, le vuelvo a preguntar, hemos visto otras situaciones antes en la historia de nuestro país en las que se han presentado denuncias, que se investigaba, pero una vez que el presidente cumplía. ¿Por qué usted considera que no se puede esperar, que no hay que esperar? Porque son cosas distintas, Mávila. Una cosa es el ámbito penal, judicial, en el cual efectivamente hay que esperar a que el presidente deje el cargo, y eso tenía mucho que ver con la discusión del artículo 117. Lo que estamos hablando, por otro lado, sobre la censura para la remoción del cargo, es una medida de control político, es una sanción política al presidente que debe dejar el cargo porque no lo ha sabido ejercer, y más allá de los problemas de conflicto de interés, vemos que ha banalizado el cargo, lo ha convertido en una suerte de show, de frivolidad, y no está resolviendo uno de los problemas más graves, que es la inseguridad ciudadana. Entonces, eso, creo yo, en conjunto, merece una sanción política, porque no podemos permitir que el cargo y la investidura presidencial sigan siendo pisoteados de esta manera. Y de no tiene nada que ver, sí, perdóname, no tiene nada que ver con que sea penal o judicialmente culpable y finalmente se le procese. Más allá, ya la evidencia, los hechos están ahí, no hay nada que demostrar. El señor ha pisoteado la investidura presidencial, se ha burlado de los peruanos, ha actuado de una manera indigna. Yo creo que eso, pues hay que censurarlo. ¿Tiene las firmas? ¿Cuántas firmas se requieren y cuánto? Ya. Porque entiendo que si esto se votara en el Pleno se requiere menos firmas. Sí, para explicar el procedimiento se requieren 20 firmas. Hoy día hemos empezado recién la recolección, hemos redactado el documento y está circulando para firmas. Esperamos que en cuestión de 2 o 3 días tengamos ese mínimo. Hay que recordar que muchos congresistas no están en Lima porque estamos de receso, entonces no es tan sencillo conseguir las firmas, pero la aspiración es a en un par de días tener ese mínimo. Luego de eso, habría que esperar algo que el señor Rospigliosi no quiere, que es convocar a una sesión de pleno extraordinaria, justamente para ver este tema. Renovación Popular lo ha pedido, en el sentido de que... Norma Yarrow le ha dirigido. Sí, hablé con ella esta tarde. Ella no cree en la necesidad de censurar a Gerí, pero dice que ellos sí quieren que vaya a dar explicaciones. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa si Gerí va con este mamarracho de explicaciones que nos ha venido dando una y otra vez, y no quedamos satisfechos con eso? ¿Van a apoyar entonces sí la censura? Porque yo no veo realmente una explicación lógica para las cosas que han pasado. O sea, ir además a un local que está clausurado, recibir al otro ciudadano chino, el señor Xiaodong creo que se llama, que estaba con arresto domiciliario, ha entrado 3 veces a Palacio de Gobierno. Y la excusa de que no teníamos los récords, o sea, no, el señor Gerí lo conocía a través del otro señor. Entonces, hay muchas cosas que ya son hechos, Mávila, que van mucho más allá de la culpabilidad penal o judicial. Se trata de recuperar un poco esa confianza que se venía perdiendo y que ahora está por los suelos, porque la ciudadanía no creo que pueda confiar en un presidente que comete este tipo de actos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el congresista Eduardo Málaga. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con la palabra también de la congresista Flor Pablo cuando regresemos.